Nuestra asignación tiene que ver con sentarse y preguntarle a la inteligencia artificial sobre los entornos virtuales de aprendizaje. En mi caso, yo hice varias preguntas. La primera pregunta tiene relación con si hace tantos años hace más de 100 años, teníamos a estos pedagogos como Dewey, Montessori, Piaget, Vygotsky, que proponían una forma de enseñanza diferente, orientada al estudiante. ¿Cómo es que hemos perdido tantos años de evolución en el que la enseñanza actualmente debería estar a otro nivel y no lo está? Entonces, la pregunta es, ¿hemos perdido todo ese tiempo? Bien, la respuesta de la inteligencia artificial nos lleva y nos dice, es que lo que pasa es que se han desarrollado esa pugna a través de los años entre los dos modelos, logocéntrico y paidocéntrico. Algunos abogan porque el modelo logocéntrico es lo mejor, en donde el docente explica, o sea, es un modelo explicativo y el alumno sigue las instrucciones. O un modelo paidocéntrico que es más enfocado a los estudiantes, que es realmente las propuestas que estos pedagogos hicieron hace más de 100 años. Dice la IA, siempre se ha debatido entre estos dos modelos. ¿Qué pasa? Que actualmente es que los EVA han desarrollado entonces esas posibilidades y esas oportunidades de mejorar la calidad de enseñanza y el aprendizaje a través del diseño de los entornos virtuales de aprendizaje. Yo tuve la dicha de tener una madre que nació en 1922 e hizo su escuela desde 1927 hasta 1939. Ella me contaba en su momento que tuvo docentes adelantados a la época, docentes que se enfocaban en las necesidades de los estudiantes, docentes que querían darle un poco más de libertad a los estudiantes, docentes como Gonzalo Brenes, gran músico panameño, que les daba a los estudiantes por esa vena artística, al igual que Roberto Lewis, otro de los grandes pintores, que también esa parte artística les daba un poco de libertad de desarrollar, o sea, se enfocaba más en el estudiante. Entonces, viendo eso, pienso que no, en mi opinión, no es algo que no estaba, sino que es algo que no se desarrolló hasta ahora, que según dice la IA, es que tenemos los modelos de los entornos virtuales de aprendizaje. Pero es mi opinión que todos estos años, en cierta forma, nos han servido para avanzar, nos han servido para llegar a lo que estamos ahora, pero también hemos perdido oportunidades. Creo que se necesitaba, de parte de los docentes, asumir un poco más de esa responsabilidad y de ver las posibilidades de enfocarse más a los estudiantes que estar solamente dándoles contenidos. La segunda pregunta que compartí con la IA es el tema de las ventajas y limitaciones que presentan los EVA. Bien, pienso que tienen muchísimas ventajas. Ejemplo, en el 2021 yo no hubiera tenido la oportunidad de estudiar una nueva carrera si no hubiera existido la forma sincrónica y asincrónica, la parte digital que me permitía estudiar a distancia, que me permitía realizar mis asignaciones con el tiempo establecido, sí, desarrollando los trabajos y las actividades a mi ritmo, aunque en un tiempo que tenía que entregar. Sí, eso no hubiera sido posible, esa segunda carrera no hubiera sido posible si no hubiera tenido la posibilidad de los entornos virtuales de aprendizaje. Limitaciones que podemos encontrar. Limitaciones como ¿qué? Como la conectividad, sobre todo en los lugares rurales. Y en eso sí, estoy de acuerdo con la inteligencia artificial, que esa dificultad todavía no la hemos subsanado. Quizás se necesita atención de los estratos gubernamentales para el desarrollo de políticas públicas que permitan tener una conectividad mejor, sobre todo en esas áreas alejadas. Entonces, ¿cómo influyen los EVA en la autonomía y la motivación del estudiante? Hice la pregunta a la inteligencia artificial y redunda un poco en lo mismo. Vuelve y repite que la adaptabilidad, la flexibilidad, que permite al estudiante desarrollar sus actividades a su propio ritmo, que se enfoca en el estudiante. Entonces, da vueltas sobre la misma idea. Bien, aquí puedo aportar que también, aparte de todo lo que dice, que también la autonomía y la independencia del estudiante se desarrolla con el apoyo del docente. El docente como facilitador, el docente como guía. Y es ahí donde vemos la transformación del rol del docente, que también en el documento que se nos proporcionó
para leer sobre los entornos virtuales de aprendizaje, en el documento nos habla de ese rol de docente como DJ, como curador y como community manager. Es importante. ¿Por qué? Porque el docente entonces guía al estudiante, le enseña y le ayuda y le apoya a que desarrolle esa autonomía. ¿Cómo ve el uso de los entornos virtuales, cómo ayudan y qué oportunidades dan a las personas con discapacidad? La respuesta, un poco obvia. El tema que los entornos virtuales de aprendizaje permiten flexibilidad, accesibilidad, adaptabilidad. Podemos utilizar videos, videoconferencias, en donde podemos colocar subtítulos. Pero, ¿qué pasa? En mi caso, que estudié traducción e interpretación en lengua de señas para tratar con las personas sordas, mi experiencia, yo soy intérprete en la maestría de educación especial, mi experiencia con los sordos es esta. Tenemos un entorno virtual, sí, a través del Zoom se hacen las conexiones. La universidad facilita el Meet, pero ¿qué ha pasado? Que con el Meet no es tan amigable para los sordos. Para los sordos el Zoom es más amigable. Entonces la universidad todavía no tiene Zoom pagado para que los sordos puedan acceder a través de esa plataforma. ¿Cuál ha sido la necesidad? Que los sordos provean la propia plataforma para que puedan darse las clases a través del Zoom. Sí, hay más accesibilidad, sí es más flexible, se les atienden un poco a sus ritmos, pero hay docentes que desconocen la necesidad de la persona sorda. Hay docentes que no saben que el sordo no entiende la gramática formal del español. La gramática del sordo de la lengua de señas es diferente. Entonces necesita un intérprete de planta allí, facilitándole esa accesibilidad, porque los subtítulos no son suficientes. Los subtítulos a veces no son claros. Los subtítulos generados digitalmente generan subtítulos de lo que escucha o lo que cree que escucha. Y a veces los subtítulos tienen errores. Para eso tiene que estar entonces el intérprete en lengua de señas. Entonces esa es una limitación. Si bien la IA responde sí, da toda la accesibilidad, la flexibilidad, atiende al estudiante, yo pienso que en el caso de los sordos tenemos este tema, porque es mi experiencia, que no le da totalmente la accesibilidad a la información. Entonces sí, se hace necesario un intérprete en lengua de señas que tenga ese conocimiento pues, de la lengua, que tenga esa expresividad, que tenga esa gestualidad, que le permita al estudiante entender el aprendizaje que está recibiendo, entender el conocimiento y poder hacer sus trabajos a su tiempo. A veces los profesores hablan muy rápido, entonces para los sordos que leen los labios es difícil. No es que se tiene que hablar lento, se tiene que hablar normal. Entonces esa dificultad, el tema ese, a veces presenta dificultades, pues limitaciones para los sordos. Las otras discapacidades, pienso que los entornos virtuales apoyan muchísimo las personas que tienen discapacidad visual, que tienen movilidad reducida. Sí, coincido con la IA en que les da muchísimas oportunidades. Pero sí, a mi parecer, falta un poco con el tema de las personas sordas. Los EVA no solamente son una herramienta tecnológica, también tienen una naturaleza pedagógica. Y esa naturaleza pedagógica es lo que permite enfocarse en el estudiante, es lo que permite ese enfoque paidocéntrico que apoya al estudiante en el desarrollo de su independencia y la creación de su autonomía. La metodología, lo que utiliza, las e-actividades, la posibilidad de que el estudiante desarrolle su propio ritmo, es, de cierta forma, una metodología pedagógica. De las preguntas que hice, las ideas centrales de la IA son accesibilidad, adaptabilidad, flexibilidad de los EVA, desarrollo de independencia, de aprendizaje activo, de autonomía, rol del docente, rol transformador, en donde el docente pone atención a estos temas de recoger la información, analizarla, presentar la información más clara para que el estudiante sepa qué camino seguir, o sea, guiarlo. Entonces, estos puntos son como los puntos centrales de los EVA. Todo lo que puede apoyar a la discapacidad también, todo lo que puede apoyar al estudiante en su trabajo diario en cuanto a sus asignaciones durante el aprendizaje. Yo estoy de acuerdo con muchos puntos que desarrolla la inteligencia artificial y lo digo en mi exposición, que lo hemos visto pregunta por pregunta, pero sí pienso que la inteligencia artificial, como lo dije también, a veces se queda en un solo punto y se queda dando vueltas sobre lo mismo, y entonces a veces
es excelente, pero otras veces no vas más allá en los análisis. Por ejemplo, pienso que le faltó profundizar un poco más en el tema de si hemos perdido el tiempo o no a través de todos los años, sabiendo que hace más de 100 años teníamos pedagógicos claros en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje del estudiante. Creo que se queda un poco corto las respuestas que me dio la IA, como que no le hace un análisis más profundo. Quizás yo puedo decir, haciendo un análisis yo más profundo, de que esa pregunta que me interesa muchísimo, ¿por qué hemos pasado tanto tiempo? Pienso que lo que ha pasado es un poco de este adormecimiento de que lo que tenemos es lo que tenemos y no podemos salir de allí. Pienso que falta más conocimiento o más interés en poner esos conocimientos que ya existían pedagógicos, ese interés en desarrollarlos realmente. Quizás el tema de lo que dice la inteligencia artificial, que los EVA, es lo que ha motivado ahora a hacer un cambio. Bien, todavía nos falta. Aquí en Panamá todavía falta hacer cambios. Aunque los EVA motivan a hacer esos cambios, aún tenemos docentes que se resisten al cambio. Entonces, también tenemos que esa brecha digital traspasarla para que realmente podamos ver un avance mucho más positivo en la utilización de los EVA. Una de las preguntas que nos hacen es que si tuvimos alguna respuesta que nos sorprendiera. Realmente lo que me ayudó con las respuestas es a profundizar el conocimiento que ofrece el documento sobre los EVA. Lo refuerza más, me hace recordarlo más y me insiste en el cambio del rol, en la transformación del rol de docente, en la atención a los estudiantes, en desarrollar más un enfoque paidocéntrico que logocéntrico, aunque la parte logocéntrica puede mantenerse todavía porque podemos tener actividades expositivas, solo que debemos desarrollarlas más hacia el estudiante. Pero una respuesta que me sorprendiera, no, pienso que no, en mi opinión, pero sí me apoyó y me dio la información que me aumentó el conocimiento y más, no solo que aumentó el conocimiento, sino que permitió o permite que el conocimiento se mantenga. Y ahí vamos viendo lo que es el aprendizaje activo. Yo creo en mi propia experiencia que esa repetición de conceptos ayuda mucho al estudiante a que esos conceptos se graben y esos conceptos realmente los internalicemos. Y para mí es eso. Las respuestas que me dio la IA me ayudan a internalizar todos los conocimientos acerca de los EVA. Muchísimas gracias.